Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é formada por Todd Benson, diretor de redação da agência de notícias Reuters, no Brasil. Lourival Santana, jornalista. Patrícia Campos Melo, repórter especial do jornal Folha de São Paulo. Felipe Corazza, subeditor de internacional do jornal O Estado de São Paulo. E Fernando Tibúrcio Penha, advogado de direitos humanos. Como sempre, contaremos com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Lilian, muito obrigado pela aceitação do convite. É uma honra ter você por aqui e vamos direto para as questões venezuelanas. Eu só queria ressalvar que esse programa, como será legendado, ele está sendo gravado no dia 6 de maio. Então, qualquer referência a tempo, vocês fiquem à vontade. Estamos conversando no dia 6 de maio. Lilian, a Venezuela, a meu juízo, já deixou de ser um Estado democrático de direito. No entanto, para muitas pessoas, ela ainda não preenche todos os requisitos que identificam uma ditadura convencional. Como é que você qualifica a autodenominada República Bolivariana? Que regime é esse? Obrigada. En primer lugar, un honor estar aquí representando la voz de cientos de venezolanos. Estoy aquí representando la voz no solamente de mi esposo, Leopoldo López, que está preso injustamente en Venezuela hace 1 año y 3 meses. Estoy aquí representando la voz de las víctimas de mi país. Soy una víctima más. Represento la voz de las familias de los presos políticos, que son 98 presos. Represento la voz de los torturados, de los silenciados, de los atacados. En mi país no hay democracia, no hay Estado de Derecho. Los poderes públicos no son autónomos. Están absolutamente controlados por el Ejecutivo, por una persona que es Maduro. No hay medios de comunicación libres. Encarcelan a quienes piensan distinto. Disparan a quienes protestan. Todas estas acciones y todas estas que vive el venezolano, todas estas situaciones que vivimos el venezolano, nos hace claramente indicarnos que no estamos viviendo en una democracia. En Venezuela se criminalizó la protesta. El que piensa distinto es encarcelado, como es el caso de nuestros alcaldes que están presos, nuestros estudiantes y mi esposo, Leopoldo López. Hay caricaturistas presos, hay tuiteros presos. Votan a caricaturistas reconocidos de periódicos nacionales en Venezuela por pintar la realidad. Toda esta represión no puede llamarse democracia. E já é uma ditadura? Tiene todas las características de una dictadura. Yo lo llamo un régimen totalitario, un régimen antidemocrático y represor. Lourival Santana. Lilian, eu estive no seu país muitas vezes já, ele tem nos dado muito trabalho a nós jornalistas brasileiros. E eu percebi em alguns setores uma certa hostilidade com relação ao Brasil por causa do apoio explícito que primeiro o ex-presidente Lula, principalmente o ex-presidente Lula, dava um apoio muito ostensivo, chegou a apoiar o Chávez em uma de suas eleições, numa inauguração de uma ponte na fronteira entre os dois países. Depois a presidente Dilma segue a mesma linha, embora de uma forma um pouco mais discreta, como é mais o estilo dela. Mas como que você acha, qual o impacto que você acha que tem tido sobre a opinião pública venezuelana, as posições do Brasil mais compreensivas, mais tolerantes com relação ao regime chavista? Bueno, pienso que, Laurival, gracias por tu pregunta. En primer lugar, esto ha sido un proceso muy largo. Nosotros tenemos 16 años viviendo este régimen totalitario, que cada día
el venezolano sufre más. Los últimos 2 años hemos visto en Venezuela una represión brutal. El año pasado tuvimos más de 3.414 detenciones arbitrarias, más de 200 casos de tortura y hoy presos políticos por pensar distinto o por protestar. Las cosas han cambiado. Venezuela está en crisis económica, social, política. Estamos al borde de una crisis humanitaria. Y esto ha sido un proceso de muchos años. Venimos mal y ahora hemos llegado al llegadero, como dicen los venezolanos. Y por eso yo estoy aquí en Brasil y por eso elevamos nuestra voz. Realmente, si Venezuela no estuviera en una crisis como la que está, no estaríamos aquí alzando nuestra voz de manera responsable, sincera, honesta, pero al mismo tiempo desesperada. Porque necesitamos apoyo de la región. Sabemos de las relaciones internacionales, de la ética internacional, que es algo que me motiva a mí todos los días. Porque las relaciones internacionales, bien sean basadas en derechos humanos, bienvenidas. Y creo que es una gran oportunidad para que Venezuela y Brasil se unan en una sola voz, que es la voz de los derechos humanos. Entiendo que aquí en Brasil hay 2 banderas, la democracia y los derechos humanos. Hoy esas banderas en mi país están en el piso y por eso nosotros estamos aquí en Brasil pidiendo ayuda, pidiendo apoyo. Mas você pode insistir, você perguntou como repercute na opinião pública venezuelana e, sobretudo, na oposição, né? Esse comportamento do governo brasileiro. Es grandísima, es inmensa. Brasil es fundamental. Es una región hermana, vecina, que lo que pase aquí, lo que se diga aquí, no solamente del gobierno, de líderes de la oposición, de todas las bancadas, de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, y para muestra, estas últimas horas que hemos vivido aquí en nuestro país hermano como es Brasil. Noticias que llegan a Venezuela y que llenan de esperanza al venezolano, como la censura que acaban de anunciar hace unas horas al presidente Maduro por haber metido preso injustamente a Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, a Leopoldo López. Eso tiene un impacto inmenso, grandísimo, porque están hablando por Venezuela, están hablando por los derechos humanos, por el respeto a la democracia que hemos perdido. Y eso no es injerencia, eso es una responsabilidad que tenemos los países de la región. Felipe. Lino, você fala... Bom, essa etapa no Brasil da sua viagem é mais uma. Você já esteve em Lima, representou a Mesa da Unidade Democrática na Cúpula das Américas, no Panamá. Durante todo esse trajeto, você se encontrou com líderes de oposição, de outros países, se encontrou com pessoas relevantes que ofereceram apoio e uma certa pressão a favor da oposição venezuelana. A minha dúvida é, dentro de um sistema, como você mesmo mencionou, com os poderes todos comandados pelo chavismo, quer dizer, como a oposição venezuelana espera hoje que essa pressão internacional se traduza na prática dentro do país? Quer dizer, existe uma chance de perfurar um pouco esse bloqueio que é formado no comando de todos os poderes, ou isso não é visto por vocês como algo possível? Por supuesto que es posible. Y es lo que nos hace trabajar todos los días por la defensa de los derechos humanos. Y en respuesta a la oposición, te voy a responder como si estuviera aquí Leopoldo López, mi esposo, porque él es político y ha sido político por años. Leopoldo siempre lo ha dicho. La salida al desastre que vive Venezuela es constitucional y democrática, pacífica. Y así lo queremos y así lo vamos a lograr. Yo no tengo duda que lo vamos a lograr, porque sí es verdad que ellos están en el gobierno, pero hoy más del 80% de los venezolanos está descontento y vivimos con miedo porque no hay seguridad física. Las cifras son alarmantes, la situación venezolana es alarmante. Cada 20 minutos matan a un hermano venezolano. La cifra de muerte por violencia el año pasado en Venezuela fue de 25.000. Ese es nuestro derecho a la vida, el derecho más sagrado, el más preciado. Hoy la mujer venezolana llora. Y esa es la lucha que nosotros tenemos que dar. Con respecto a los derechos humanos, es una bandera que hay que levantar y que cada día, a cada país que visitamos, como tú bien dices, sentimos tanto apoyo porque los derechos humanos no tienen fronteras, son universales. A nivel político tenemos una posición fuerte, firme, que además tenemos elecciones parlamentarias este año en Venezuela y estoy segura,
Como siempre hemos ido, vamos a ir unidos, como estamos unidos, y vamos a vencer de maneira constitucional. Lilian, exatamente que tipo de atitude você gostaria ou espera que a presidente Dilma tenha para ajudar a libertar o seu marido e outros prisioneiros políticos na Venezuela? O que você espera que ela faça de concreto? Esperamos solidaridad. Esperamos que los líderes del mundo, que tienen grandes responsabilidades como es la presidenta, se pronuncie, pida que cese la represión en Venezuela, que liberen a los 89 presos políticos y que haya una observación internacional calificada en las próximas elecciones en Venezuela. Ella sabe lo que es estar encarcelada, conoce de torturas. Ella es mujer, madre. Yo espero, como confío en la mujer latinoamericana, como confío en esa fuerza, en esa mujer que da vida, en esa mujer que siente mucha sensibilidad, porque sé que es así, y así lo expresó en la Cumbre de las Américas, se pronuncie contundentemente ante la violación sistemática de derechos humanos que hay en mi país hoy. Todd. Lilian, eu queria falar um pouquinho dos protestos de 2014, né, que infelizmente levaram seu marido à cadeia na situação na qual está hoje. Assim, um pouco mais de um ano depois, qual é a sua avaliação desses protestos, da forma que foram conduzidos? Valeram a pena? Para que serviram? Assim, porque, por um lado, assim, acabaram expondo fissuras na oposição, né, assim. E, ao mesmo tempo, parece que também, mais do que assim, conseguiram um fato concreto político, conseguiram, mais do que qualquer outra coisa, expor o caráter repressivo do governo de Maduro, né? Não teria sido, talvez, uma estratégia que não deu certo? Ou como a sua avaliação? Você acha que é uma estratégia acertada? Mira, el año pasado el país estaba en crisis y después de un año estamos peor. Pero el año pasado era inaguantable la situación. Las muertes, la escasez, la inflación, el alto costo de la vida, ese miedo de caminar por las calles por la inseguridad que hay. Leopoldo López, mi esposo, planteó una estrategia política seria que se llamó la salida constitucional. Te puedo decir que estoy muy cerca de las víctimas y por supuesto que nos duele y rechazamos toda la violencia que se vivió de parte del régimen de Maduro, porque de ahí vino la violencia. Los opositores marcharon sin armas porque no las tienen y fueron siempre de forma pacífica y constitucional, porque la protesta es un derecho. ¿En qué país del mundo no se puede protestar? Y cuando comenzó la salida constitucional, que llevó como líder a Leopoldo López, a Antonio Ledesma, a María Corina Machado y a los estudiantes y a tantos aliados de la oposición venezolana, ya en ese momento habían presos, jóvenes, estudiantes, ya teníamos presos por protestar. ¿Qué pasó? A las 2 semanas que comenzó ese movimiento, que además alzó de manera contundente a todo el país, de manera positiva, porque la gente salió a expresar su voz, a decir lo que sentían, lo que estaba pasando en Venezuela. A las 2 semanas metieron preso a Leopoldo López. Leopoldo se enfrentó a la justicia injusta y dijo, yo me entrego, porque aquí en mi país no hay justicia. Y yo voy a demostrar con mi entrega que en Venezuela vivimos en un régimen antidemocrático. Leopoldo López, mi esposo, está preso por denunciar al régimen de Maduro como un régimen antidemocrático, corrupto, ineficiente y represor. Y esas palabras hoy, como tú bien dices, Todd, están más vivas que nunca. No se puede tapar el sol con un dedo. Leopoldo se entregó por 3 cosas. La primera, es inocente. La segunda, nunca se va a ir de Venezuela porque ama a Venezuela y tiene un compromiso con cada uno de nosotros los venezolanos. Y tercero, quitarle la máscara a Maduro. Hoy, después de 1 año y 3 meses, te puedo decir que se la hemos quitado. El mundo entero sabe que en Venezuela no hay democracia. El mundo entero sabe que Nicolás Maduro viola sistemáticamente los derechos humanos. Fernando.
Lilian, tenho acompanhado as suas entrevistas, as suas declarações. Você sempre procurou falar em nome de todos os venezuelanos. Mas eu queria que você falasse um pouco em seu nome e no nome de Leopoldo Lopes. Assim, como hoje estão as condições da prisão de Leopoldo Lopes e o quanto essa prisão afeta a sua família? Bueno, Fernando, esta pregunta a veces yo no la puedo ni contestar, porque pienso en mis niños, pienso en mi día a día y es horroroso. Es Você muy tem difícil. dois filhos, uma garota Sim. de 5 anos e um garotinho de 2, Sí, Manuela y Leopoldo Santiago. ela e Leopoldo Santiago. Ellos no entienden por qué su papá está preso y además me lo preguntan, ¿por qué mi papá está preso si tanta gente lo quiere? Porque Leopoldo es un líder nacional en Venezuela, representa un liderazgo, una fuerza, una esperanza. Y yo le tengo que explicar, bueno, que Leopoldo está luchando por el país, que hizo un sacrificio de vida y que está preso injustamente, pero que está estudiando mucho y que va a salir de ahí. Y tenemos que rezar todas las noches y pedir con mucha fe que esto se tiene que terminar. Pero no solamente para nuestra familia, sino para muchísimas familias en Venezuela. Creo que mis hijos están creciendo con madurez, están creciendo con mucho amor, pero están creciendo sin su papá. Es muy difícil, es duro. Manuela un día la estaba bañando y me preguntó, mami, mi papá se va a morir en la cárcel. Y yo no sabía qué responderle, porque yo no sé si eso pueda pasar. Porque yo temo por la vida de Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde, así como temo por la vida de los presos políticos en mi país. No hay garantías de sus vidas. Hay tratos inhumanos y de tortura. Leopoldo López tiene preso 1 año y 3 meses y durante 7 meses y 1 semana ha estado aislado, sin ver el sol y sin ver a sus hijos y sin dejar que nosotros entremos, que es la única visita que tenemos. La única visita que tiene Leopoldo es la de su familia. Y esta visita se la quitan cada vez que yo salgo y alzo mi voz y denuncio la violación de derechos humanos que hay en Venezuela. Le han hecho 15 requisas, le han robado sus cosas de la celda, le destrozan su celda, que es muy pequeña, le han lanzado por la ventana de la celda excremento humano y orina y le cortan la luz y el agua para que no se pueda bañar. Todos estos tratos inhumanos, todo lo hemos denunciado a nivel nacional y a nivel internacional. Lo amenazan con sacarlo a la fuerza de la celda, le apuntan con pistolas y fusiles en el pecho y le dicen que se lo tienen que trasladar a un aeropuerto porque además Maduro 2 veces ha dicho públicamente en televisión nacional que la única manera de liberar a Leopoldo López preso político es canjearlo con otro preso que está en los Estados Unidos. Y Leopoldo ante esto dice no me voy a ir de mi país. Claramente, Fernando, lo han querido doblegar, claramente han violado sus derechos y Leopoldo sigue firme y fuerte y no se va a doblegar. Y nosotros, que somos su familia, tampoco. Leopoldo Lopes é acusado exatamente do quê? O governo o acusa de ter feito o quê? El caso de Leopoldo no es un caso jurídico, es un caso político. A Leopoldo López lo quieren eliminar políticamente, no ahorita, desde hace mucho tiempo. En el 2008 Chávez lo inhabilitó. Iba a ser alcalde mayor y lo inhabilitó. Y hoy, el año pasado, Maduro lo mete preso. Lo mete preso luego de anunciar 11 veces en cadena nacional que su celda estaba lista. Es decir, es un preso de Maduro, no es un preso de la justicia venezolana. Los cargos fueron horrorosos, Augusto. Uno de los cargos era asesinato. Del 12 de febrero, el día de la marcha, contundente, grande, que terminó en paz y que nos retiramos en paz. Y luego el gobierno ejecutó, asesinó a 2 venezolanos, Basil Acosta y Juancho Montoya. Basil Acosta, estudiante, opositor. Juancho Montoya, chavista, líder colectivo chavista. Hoy, yo y todo mi equipo estamos luchando por la justicia de esas 2 muertes y de todas las muertes que vivimos en las protestas. Somos muy cercanos a la familia de Basil, estamos luchando juntos por la justicia de esas muertes y somos muy cercanos a la familia de Juancho Montoya, chavista, pero que nos hemos unido en una sola voz. La justicia, la paz, la prosperidad, no tener más impunidad en Venezuela.
Lilian, você mesmo acabou de dizer que a sua campanha já tem provocado represálias por parte do governo. Vocês têm filhos pequenos. Como que você e a sua família lidam com o risco de você também ser presa? Es difícil, pero no siento miedo. A mí me quitaron ya lo más preciado, que es el papá de mis hijos. Y no es solamente el caso de Leopoldo, que es mi esposo, es Daniel Ceballos, es Antonio Ledesma, y son tantas víctimas. Rosa Orozco, le mataron a su única hija. Estaba protestando en la puerta de su casa, vino un militar y a quemarropa le disparó perdigones en la cara. Geraldine, de 22 años, la mató un militar. Y después de 1 año y 2 meses todavía Rosa no tiene justicia. Del caso de su hija, de su única hija, eso me hace luchar sin miedo. Mis hijos van a estar, y yo siempre lo pienso y digo, ojalá sea así, que cuando ya yo no esté aquí, porque todos nos vamos a ir, mis hijos me recuerden como una luchadora que no descansó ni un minuto hasta liberar a su papá de la cárcel, de la injusta cárcel que están viviendo nuestros líderes, nuestros estudiantes y el pueblo entero, porque Leopoldo está preso, pero es que Venezuela está presa. El país está preso en sus derechos. Lilian, Roda aberta. recentemente começou o julgamento do Leopoldo, né? Assim, na situação do país atual, em que assim todas é tudo basicamente dominado pelo chavismo, quais são as suas expectativas reais desse julgamento? Assim, os advogados do seu marido, vocês realmente esperam um julgamento justo? Esperam uma farsa? Quais são as suas expectativas em relação a isso? Libertad, libertad plena para Leopoldo López y para todos los presos políticos en Venezuela. No tienen que estar presos ni un día más. Todos los días me levanto y digo, hoy lo tienen que liberar. Es una pesadilla, esto no tiene que estar pasando. Ni a mí como familia, ni a mis hijos, ni a Venezuela como país, que tiene que recuperar su democracia. Como le dije a Augusto, esto no es un caso jurídico, esto es un caso político. Yo no creo en las autoridades, no creo en la justicia, y se lo dije a Leopoldo mientras estuvo en la clandestinidad antes de entregarse. Dije, Leopoldo, no te entregues, aquí no hay justicia. Tú siempre lo dices. Y Leopoldo me dijo, es que precisamente por eso yo tengo que dar la cara. Porque lo que me están haciendo a mí se lo han hecho a millones. A millones. Y esto tiene que cambiar. Y si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo, bien valdrá la pena mi encarcelamiento. Esas son las palabras de Leopoldo López el 18 de febrero. Hemos visto un juicio. Leopoldo está ahorita en proceso de juicio. Un juicio injusto, lleno de vicios, arbitrario, ilegal, público, oral y público, pero nadie puede entrar a la sala de audiencia. No entran periodistas, no entran cámaras, ellos no quieren enseñar la verdad de lo que pasa ahí. ¿Y qué ha pasado ahí? Yo les puedo contar. A Leopoldo no le aceptaron ni una prueba ni un testigo para defenderse. Es decir, no es un juicio justo, es un juicio así. Y hemos visto del lado de la fiscalía que acusa, todos los testigos, han pasado más de 100. Y ni un testigo ha culpado a Leopoldo López ni a los estudiantes de nada. Ni un testigo ha dicho que Leopoldo está relacionado con ningún acto de violencia. Más bien, hemos visto semiólogos que han analizado el discurso de Leopoldo López, hemos visto hasta tuitólogos que han analizado los twitteres de Leopoldo y no han encontrado absolutamente nada vinculado con la violencia. Por el contrario, dicen que Leopoldo López es un líder que habla claro, preciso, que ha denunciado a la situación venezolana, que es una situación en crisis, y que nunca ha llamado a la violencia. Al contrario, siempre ha dicho, sí, vamos a protestar de forma pacífica y constitucional. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já para a segunda parte da entrevista com a venezuelana Lilian Tintori, ativista de direitos humanos e mulher do líder oposicionista Leopoldo López, preso sem acusação formal há mais de um ano.
Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com Lilian Tintori, venezuelana e ativista dos direitos humanos. Lilian, existem diferenças essenciais entre o Nicolás Maduro e Hugo Chávez? E se existem diferenças, quais são? Augusto, nosotros venimos del chavismo desde hace ya 16 años y ese legado que dejó Chávez lo ha tratado de continuar Nicolás Maduro, pero es lo mismo. Es una violación sistemática a nuestros derechos humanos en Venezuela, no hay autonomía de los poderes públicos, hay un control absoluto de los 5 poderes que están para el servicio de los venezolanos, pero hoy no están para eso, están para recibir órdenes de arriba, porque así dicen los militares, los jueces, una orden de arriba, todo es una orden de arriba. Y lo que sí te puedo decir es que no habíamos visto tanta represión en las calles como en estos últimos 2 años. Si puede existir alguna diferencia, yo diría esa porque lo he vivido en carne propia, así como muchos venezolanos. Hemos tenido una brutal represión, uso de las armas. Ahí están las evidencias, las pruebas, las cifras alarmantes. Y ante esto se ha pronunciado las Naciones Unidas de manera contundente. Las Naciones Unidas en su documento del CAT, Comité contra las Torturas, expresa claramente la situación venezolana, 97% de impunidad, la protesta criminalizada, más de 3.714 detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas. Todo esto lo hemos vivido en los últimos 2 años. Felipe Corazza. Lilian, no próximo ano, 2016, o mandato do presidente Maduro chega à metade e abre-se a possibilidade de convocação de um referendo revogatório no país. Na hipótese desse referendo ser convocado e o resultado provocar a revogação do mandato do presidente, a falta absoluta pela Constituição, ainda dentro dos 4 primeiros anos, novas eleições são convocadas. Pelas conversas que você tem tido com o Leopoldo nesse último ano, nesse período em que ele está encarcerado, ele se lançaria numa eleição à presidência ou ele apoiaria Capriles dentro do espírito da MUD, ainda com a lembrança da votação expressiva que o Capriles teve em 2013? Mira, bueno, primero hay que liberarlos a los presos políticos y lograr establecer una estabilidad que hoy no tenemos en Venezuela. El tema principal es la vida del venezolano que está siendo violada, atacada sistemáticamente y esto es prioridad. Ahora, ese momento va a llegar y yo no tengo duda de que el pueblo venezolano va a ganar. Esos opositores, no a Maduro, no, esos opositores a que te disparen, a que te roben, a que te secuestren, a que no consigas un medicamento para tu bebé, a que no consigas leche, a que no consigas pollo, a que no consigas los alimentos básicos para curar a un enfermo. Somos opositores a eso y hoy somos mayoría. Después de tantos años lo hemos logrado, somos mayoría. Ahora, la unidad firme y fuerte está presente siempre. Leopoldo ya una vez apoyó a nuestro compañero de lucha, Enrique Capriles. Yo lo que sí estoy segura, no importa quién ni cómo, pero lo vamos a lograr. Nosotros tenemos que rescatar nuestra democracia. Y lo que sí también te puedo decir es que Leopoldo siempre va a estar al servicio de los venezolanos. Y siempre lo ha dicho, no importa cómo. El servidor público se siente servidor público desde donde sea. No importa desde donde sea. Y si le dan esa posibilidad, ahí estará. Y si se la dan a otro, ahí apoyará. Siempre apoyando para un cambio profundo político en Venezuela, que rescate nuestras libertades, nuestros derechos humanos fundamentales y la democracia. Patrícia. Lilian, havia uma certa divergência entre o Henrique Capriles e o seu marido, Leopoldo Lopes, sobre métodos de como enfrentar o governo Maduro. O Capriles queria uma solução mais negociada, conversar, e o Lopes, com a Maria Corina, a Ledesma, tinha uma posição um pouco diferente. Agora que o Leopoldo Lopes está preso, o Capriles não o visitou na prisão, eles não conversaram, ele não participa das marchas pela libertação do Lopes. Existe alguma desunião dentro da oposição venezuelana? Están unidos. Hay unidad, hay fuerza, como dice Chugo Torrealba.
nuestro líder de la mesa de la unidad, el secretario general, la fuerza es la unión. Enrique es nuestro hermano de lucha. La fuerza es la unión. Ahora, nosotros creemos en una democracia y de eso se trata de democracia. Diferentes maneras de pensar. Yo pienso que es por aquí, el otro piensa que es por allá, yo pienso que es más lento, el otro piensa que es más rápido. Yo particularmente, me lo preguntas a mí, que yo no soy política, y te digo, yo no dialogo con personas que violan los derechos humanos tan sistemáticamente como los están violando hoy. Siempre abiertos al diálogo, por supuesto, pero yo estoy convencida que Venezuela necesita líderes activos, claros, contundentes y que nos muestren las soluciones para resolver nuestros problemas. Fernando, depois o Lorival. Lília, eu queria que você falasse um pouco sobre a vida cotidiana, o dia a dia de um cidadão comum na Venezuela, as dificuldades que ele enfrenta e, sobretudo, se o governo, o regime de Nicolás Maduro está perdendo essa base de sustentação popular que tinha antes, que Chávez tinha antes e Maduro herdou isso, mas como é que está hoje a situação? Como é que está o apoio hoje a Maduro na Venezuela? Han perdido masa popular, han perdido fuerza. Lo vemos cada vez que convocan una manifestación, ya no se ve ese cuerpo, esa gente que se veía antes con Chávez. No, ya no se ve eso. Y pienso y estoy segura, como mujer venezolana, que lo que está pasando es que todos somos víctimas de un sistema que fracasó, de un sistema totalitario que fracasó y que no lo queremos. Queremos el cambio, algo diferente, progreso, paz, bienestar. Y Fernando, la mejor manera de responderte a esta pregunta de forma cotidiana es lo que yo vivo todos los días en Venezuela, cuando estoy en Caracas, cuando estoy en mi ciudad, en las colas de una farmacia. Ahí nos encontramos, chavistas y opositores, y nos unimos y conversamos. Te voy a dar el ejemplo, yo tengo un bebé de 2 años, yo tengo una amiga que se llama La China, ella me ayuda a conseguir la leche de mi hijo, es chavista, y yo le traigo pañales cada vez que salgo, le llevo pañales, cada vez que yo salgo yo tengo que ir a la farmacia aquí a Brasil a comprar pañales para llevar a Venezuela, para mi bebé y para el bebé de La China, que yo le llevo pañales a ella. Eso ha pasado en Venezuela. Entre chavistas y no chavistas. Nos hemos unido en nuestros problemas. Nos hemos dado la mano, porque vas a un hospital con un herido y no hay camilla para acostar al herido. Entonces tenemos que cargar el cuerpo, pues lo cargamos. Y esa es la unidad que nosotros creemos, es la unidad entre todos, la reconciliación, el respeto, el perdón. Eso es lo que nosotros queremos, soñamos y aplicamos todos los días, porque... Isso tem acontecido depois do agravamento da crise econômica? É consequência da crise Por econômica? supuesto. Sí, 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 hay una crisis económica, social y política y la crisis económica se siente todos los días en el bolsillo del venezolano. Tenemos una inflación del 74%, además de la escasez. Entonces no es que no encuentras, es que cuando encuentras no puedes pagarlo, porque nada alcanza. Es muy complicada la situación venezolana y es por eso que nosotros responsablemente decimos estamos al borde de una crisis humanitaria que tenemos que evitar. Hay que prevenir lo prevenible, lo que viene. Y el día a día del venezolano es noticias negativas en el sentido de que vemos cuerpos con tiros en la cabeza, amanecen cuerpos en el piso. Esto tiene que parar. Queria só pegar o gancho dessa pergunta. Então, uma das coisas que caracteriza a Venezuela ao longo dos últimos 16 anos tem sido também a oposição tem tido muita dificuldade em vencer a desconfiança dessa base de apoio do chavismo. Então, só queria, assim, o que você está dizendo aqui parece ser que esse caos econômico que reina no país está finalmente ajudando a oposição e a parte da população que sempre foi crítica a esse governo, está ajudando a superar essa desconfiança, digamos, do povo venezuelano que antes apoiava totalmente o chavismo e agora Maduro. No solamente es lo económico, es todo lo que nos ha venido pasando. El país lo han destrozado. El país viene mal desde hace muchos años y hoy se siente
por lo que nos ha pasado en los últimos años. Pero durante mucho tiempo la opinión de la comunidad internacional era que en Venezuela había democracia y que la oposición no sirve porque está dividida. Yo me encontré con eso el año pasado cuando yo empecé a trabajar a nivel internacional, a confiar en la ética internacional y a recorrer el mundo llevando la voz de los venezolanos en esta crisis. Y he tenido que desmontar esa tesis que la montó el chavismo. Eso es lo que hacen los regímenes totalitarios. Dividen a la unidad, a la oposición. Dicen que no estamos unidos para ante la comunidad internacional decir es que la oposición es la que no sirve y por eso Chávez sigue. Eso no es así. La oposición ha hecho un trabajo duro, fuerte, responsable por mucho tiempo, pero la comunidad internacional tenía la información del gobierno y del Estado venezolano. Información además que viene controlada porque nosotros no tenemos medios libres. No salen las noticias afuera. Hoy sí, pero porque estamos aquí, porque estamos en cada uno de los países y tenemos la gran oportunidad de los medios de comunicación libres que podemos expresarnos. Pero por mucho tiempo estuvimos aislados, con las noticias solo del Estado venezolano, que dicen lo que solamente ellos quieren escuchar. En el 2007 cerraron el canal más importante de Venezuela, RCTV. 2007, hace 8 años. Y así fueron comprando medios de comunicación, controlan las radios, controlan la prensa, quedan muy pocas ventanas de medios de comunicación, nos quedan las redes sociales. Los periódicos en Venezuela son así de finitos. Finitos porque no hay papel para imprimir por la crisis económica. O sea, hay un destrozo total. Yo siempre pienso, ojalá yo tenga la oportunidad de venir a Brasil en el futuro y hablar bien de mi país, pero es que hoy estamos en una crisis profunda, profunda. Y sí tenemos toda la esperanza y la fe de que la tenemos que resolver y la vamos a resolver. Lilian, desculpa, Lilian, grande problema da Venezuela e uma característica marcante do chavismo foi a polarização do país, né? Ou se era chavista ou se era anti-chavista, uma divisão muito forte do país. É claro que o Chávez usou isso, fomentou muito isso, mas não foi só ele, né? Ele próprio se queixava de que no início do governo dele ele tentou trazer um ministro da Fazenda liberal, né? Assim, o próprio Pedro Carmona, que na época era líder empresarial, ele tentou trazer alguém próximo a ele, ou o próprio Carmona, mas essas portas estavam fechadas. Houve uma hostilidade muito grande do empresariado e até da classe média alta contra o Chávez. Acabou naquele golpe desastroso de 2001, eu estava lá, eu cobri, e o Pedro Carmona, de uma forma totalmente ilegal, foi eleito presidente pelo Congresso. Então, houve também arbitrariedade, hostilidade e polarização por parte da oposição, que estava acostumada a se alternar no poder entre dois partidos, a AD e a COPEI, se alternavam, partidos altamente corruptos também. Então, você acha que foi feita já a autocrítica da oposição com relação a esse período em que a elite realmente ignorava muito os problemas dos pobres da Venezuela, dividiam entre si a riqueza do petróleo, né, e havia realmente uma disparidade social muito grande, que foi o que permitiu a ascensão do Chávez? Você acha que foi feita uma autocrítica pela elite, pela classe média, pelo empresariado, e é isso que pode possibilitar agora essa despolarização, essa reconciliação do país? Absolutamente. No solamente la autocrítica, el aprendizaje de años pasados. Nosotros estamos en constante aprendizaje y el país madurando, y el país en un proceso que nosotros decimos, bueno, nos tocó y tenemos que asumirlo. Nos tocó y tenemos que dar lo mejor de nosotros para resolverlo, para ayudar, para sumar. Yo hablo mucho con Leopoldo en la celda, en los momentos que me dejan pasar en la cárcel, de estos temas. Y Leopoldo siempre me dice, tener el liderazgo, tener la responsabilidad, es una gran oportunidad para en estos momentos seguir elevando la voz del progreso y de la paz. Y eso no fue lo que vimos con el chavismo. Yo quiero invitarlos a que vean cómo nos han hablado por años en cadena nacional, con insultos, con agresiones,
con malas palabras, con amenazas, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ¿saben qué? No nos vamos a acostumbrar. El venezolano no es así. Nosotros no queremos eso. Y eso, que lo tuvimos por muchos años, lo vemos ahora con Maduro, insultándonos, reclamando, tratando de dañarnos. A mí directamente ahora me están queriendo dañar moralmente, atacándome a mí, que soy la esposa de un preso político, y con todos van, contra todos. Cualquier persona que eleve su voz y diga estoy en contra de la violación de los derechos humanos que hay hoy en Venezuela, Maduro lo insulta. Lo hizo con los expresidentes Calderón, Pastrana y Piñera, lo está haciendo hoy con el presidente Felipe González. Ese es el trato, ese es el verbo, así se manejan ellos y eso no lo quiere el pueblo de Venezuela. Y eso se expresa en más del 80% que quiere un cambio. Lilian, quando começou a sua militância política, quer dizer, antes do casamento com Leopoldo Lopes, você já militava politicamente? Não. O que é que você fazia? Yo estudié educación preescolar. Estudié educación preescolar precisamente porque en Venezuela, pues nosotros necesitamos educar en valores, en principios, y estudié esa carrera y conocí a Leopoldo. Cuando yo conocí a Leopoldo ya era alcalde. Y bien Leopoldo, un hombre trabajador que me recordaba mucho a mi papá. Mi papá era un hombre muy trabajador. Y cuando Leopoldo me pidió la mano, éramos novios, me pidió la mano, me dijo que si yo me quería casar con él. Y yo le dije que sí, pero me dijo, no me respondas, que te toca hacer otra pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿te quieres casar con Venezuela? Y yo, ¿cómo que? Sí, te tienes que casar con el país, porque yo soy político y yo siempre voy a estar luchando y trabajando por el país. Y la vida política no es fácil, es complicada. Y estamos en un sistema totalitario que se va a poner cada día peor. Leopoldo me lo dijo. Y yo le dije que sí. Y me casé con Leopoldo y me casé con Venezuela y nos hicimos un tatuaje que dice Venezuela y tenemos tatuado en nuestra piel Venezuela. Y es un compromiso de vida, y el matrimonio es en las buenas y en las malas, y ahorita Leopoldo está preso, estamos en las malas, pero por amor, lucho por él, lucho por su libertad, lucho por mi país, y es un compromiso con nuestro pueblo, con nuestra bandera, con nuestros hijos, porque yo quiero que mis hijos crezcan en Venezuela. Y esa es la historia. Luego Leopoldo lo metieron preso injustamente y me tocó la lucha por los derechos humanos, una lucha que me ha llegado al corazón, y que me comprometo para el resto de mi vida a luchar por ellos, porque es que es algo universal, bonito. Hemos enlazado con tantas luchas, hemos conocido tanta gente digna en Latinoamérica y se escuchan esas voces y cada día se suman más y más líderes y cada día se expresan más. Los apoyos internacionales, Augusto, han sido realmente increíbles. Felipe. Lilian, apesar voltando um pouco ao que o Lorival disse, apesar dessa autocrítica feita nos últimos anos pela elite, pelo empresariado e até pela classe média alta da Venezuela, a última vez que o país esteve numa crise tão profunda quanto essa foi em 1989 e o que ocorreu foi um espasmo de violência partindo principalmente das camadas mais pobres. Hoje, o país, apesar dessa união entre chavistas e opositores que você mencionou, em filas de compras, enfim, a união na penúria, né? Você tem coletivos armados, muito bem armados, alguns deles, milícias bolivarianas e diversos outros grupos que estão no coração das áreas mais pobres, onde as pessoas, obviamente, estão sofrendo mais, porque, como sempre, em qualquer crise econômica, os mais pobres sofrem mais. Você não acha que a balança hoje pesa mais para uma eclosão de violência e descontrole do que para uma transição pacífica? E só para encaixar no mesmo gancho, a MUD está preparada para dialogar com esses coletivos, para um desarmamento ou para um engajamento político de alguma forma, esses grupos que podem vir a romper com o chavismo? Bueno, primero estos grupos los creó el chavismo. Son grupos articulados y armados por el gobierno venezolano. Y si alguien tiene que controlar esa violencia es el gobierno. Si alguien tiene que controlar las calles y la violencia desatada que hay en Venezuela es Maduro. Nosotros sí creemos en una salida constitucional y pacífica. Nosotros queremos evitar esa confrontación y esas armas desordenadas y sin ningún tipo de legalidad. Hoy en Venezuela están matando a los policías.
uniformados. Los matan, le quitan el arma y le quitan la chapa. Eso está pasando en Venezuela hoy. Matan a los policías. Quem mata os policiais? Personas armadas, colectivos armados. Por quê? São Porque milícias. quieren armas y quieren chapa. Y no hay justicia y no hay ley. Mas isso já não seria um sinal de uma ruptura desses coletivos com o chavismo? E essa a minha pergunta aí é um pouco nesse sentido, assim, você tem grupos armados grandes, organizados, que controlam partes de cidades relevantes. Em Caracas, no bairro 23 de Janeiro, por exemplo, você quase não tem policiamento oficial, vamos dizer. Isso é tudo organizado pelos coletivos, distribuição de alimentos, até geração de empregos dentro de algumas dessas áreas, está na mão desses coletivos, né? Quer dizer, se eles estão rompendo com o chavismo, se eles estão atacando a polícia nas ruas, né, para se fortalecer ainda mais, para conseguir armas, para conseguir insígnias, isso já não é um sinal de que a oposição precisa lidar com esse problema, porque é um problema que vai, provavelmente não é uma boa palavra, mas pode sobrepor a solução política? La única solución para nosotros es la solución constitucional, respetando la Constitución de forma pacífica y democrática. La Constitución nos da 5 vías distintas para salir del desastre de Nicolás Maduro. 5 vías distintas. Y solo así, siempre lo ha dicho Leopoldo López y sus aliados y la oposición venezolana, vamos a salir de este desastre. Lo que sí es verdad es que estamos al borde de una crisis humanitaria. Lo que sí es verdad que eso que tú dices, Felipe, puede pasar. Puede pasar. ¿Por qué? Porque armas en las calles, colectivos armados, la gente está descontenta, la gente protesta, entonces te disparan porque protestas, porque además en Gaceta Oficial aplicaron o entró en Gaceta una declaración del gobierno de Maduro que dice que ahora pueden usar armas letales para disparar a los manifestantes. Rechazamos ese decreto. ¿Cómo puede existir que ahora un policía y un militar pueden usar armas letales para disparar a quienes manifiesten en un automercado, en una farmacia, porque no consiguen los alimentos o porque está desesperada una madre porque no consigue la leche para su hijo o un medicamento para curarlo? Y a ello ya estamos viviendo resultados de esto que aceptó Maduro. A Cliver Roa, un muchacho de 14 años, estaba caminando para su colegio con su bulto guindado, caminando vía al colegio y había una protesta. Él pasó por la protesta y un militar lo agarró, le disparó en la cabeza y lo mató. Un militar de 23 años le disparó en la cabeza a Cliver Roa. Estamos en contacto con sus familiares y el papá de Cliver me dice: no voy a parar de luchar para que esto pare y no le pase más a otra familia. Eso es lo que está pasando en Venezuela y por eso nosotros pedimos ayuda, porque tenemos que evitar una crisis humanitaria, una crisis que todo indica que viene, pero nosotros rechazamos la violencia y no es la forma de salir de esto. Vontade. Queria perguntar uma coisa. Você disse que você espera muito da presidente Dilma uma declaração enfática, contundente, condenando o desrespeito aos direitos humanos, pedindo a libertação dos presos políticos. A oposição brasileira também tem pressionado o governo, dizendo que o governo tem um silêncio cúmplice, uma omissão criminosa, etc. O governo, por sua vez, argumenta que eles fazem um trabalho nos bastidores, que eles estão conversando com o governo Maduro, mas nos bastidores, de forma privada, porque de forma pública seria contraproducente. Se a gente pensar nas sanções que os Estados Unidos impuseram a 7 funcionários venezuelanos e o jeito que isso foi considerado um tiro no pé, porque na realidade o Maduro abraçou essas sanções como uma bandeira nacionalista, será que realmente ajudaria o Brasil se posicionar publicamente, a presidente Dilma se posicionar publicamente condenando violações de direitos humanos na Venezuela? Cuando hablamos de los derechos humanos no pueden existir dobles estándares. Cuando hablamos de los derechos humanos no funcionan reuniones privadas. Deben ser públicas y notorias, porque estamos hablando de los derechos humanos de 30 millones de venezolanos hoy en Venezuela. Y eso es una bandera que es universal y es un compromiso de los liderazgos regionales. Lo que sí no puede quedar es silente ningún país de Latinoamérica ante una situación como esta en Venezuela. Y hay que confiar en la ética internacional, como ayer lo conversé con el gobernador de Sao Paulo,
La ética internacional existe y tenemos que apegarnos a ella y tenemos que sumar y buscar y apoyar y ayudar y a trabajar sin descanso hasta lograr eso. Y nosotros esperamos de Brasil, um país hermano, essa ajuda, esse apoio. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já para a terceira parte da entrevista com a ativista Lilian Tintori, que luta pelo restabelecimento do respeito aos direitos humanos na Venezuela. Estamos de volta com Lilian Tintori, oposicionista venezuelana e casada com o líder oposicionista Leopoldo Lopes, preso há mais de um ano. Lilian, você se referiu a alguns governantes que têm apoiado, sem meias palavras, sem disfarces, a luta pela restauração do Estado Democrático de Direito na Venezuela. Quais são os países que estão agindo desta maneira abertamente? Cite alguns ou os mais importantes. Sí. Antes de nombrar a los países, tengo que decir que los presos políticos tienen que ser liberados no porque lo digo yo. Son inocentes, pero esto lo ha pedido las Naciones Unidas. En 4 oportunidades, Grupo de Detenciones Arbitrarias, Alto Comisionado de Derechos Humanos, Relator contra las Torturas y Comité contra las Torturas de las Naciones Unidas. Ha pedido la libertad de Leopoldo López y de los presos políticos Amnistía Internacional. Ha pedido la libertad de Leopoldo López Human Rights Watch. Y gobiernos, gobierno de España, gobierno de Canadá, gobierno de Estados Unidos, gobierno de Colombia. Nos atendió el canciller de Perú. Nos atendió el canciller de Chile y hoy estamos en Brasil. Y seguiremos recorriendo todos los puntos, todas las esquinas que tengamos que recorrer para la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Lilian, pela experiência internacional, manifestações de países, apenas opiniões de países não costumam demover regimes, né? O que pode fazer um regime recuar ou ser derrubado pelo seu povo são sanções econômicas. Foi o que aconteceu com o Irã, né, que teve, a partir das sanções, recuou, mudou de presidente e agora está negociando com sucesso o fim do seu plano nuclear, etc. Por outro lado, como bem lembrou a Patrícia no bloco anterior, muitas vezes sanções econômicas são contraproducentes. No caso de Cuba, Cuba sempre usou como propaganda as sanções, o embargo americano. A Venezuela seria muito fácil de atingir com sanções, porque ela vive praticamente apenas do petróleo, bastaria parar de comprar o petróleo venezuelano, e se a Colômbia e o Brasil parassem de fornecer alimentos e outros bens de primeira necessidade para a Venezuela simplesmente se esgotaria, pararia. Você tem conversado com Leopoldo Lopes, com outros oposicionistas. O que vocês acham? Que seria bom sanções econômicas contra a Venezuela ou não? Bueno, el cómo cada país aborda la violación de derechos humanos es responsabilidad y, según las legalidades de cada país, decisiones autónomas de cada uno de estos países. Yo lo que puedo decirles es lo que está pasando en Venezuela. Y lo que sí estoy de acuerdo contigo, Laurival, y confío en el pueblo de Venezuela, los problemas los vamos a resolver los venezolanos en Venezuela. De eso estamos clarísimos. Ahora, nunca en la historia del mundo hemos visto cómo países que están en crisis de esta dimensión, como la que está en Venezuela hoy, ha podido salir de esta crisis solos. No podemos solos. No podemos solos. Por eso estamos pidiendo ayuda de países de la región. Estamos pidiendo, además, que entes como la UNASUR, como el Mercosur, como la OEA, como la ONU, que son vinculantes a ambos países hermanos, hagan el trabajo que deben hacer, porque dentro de su responsabilidad está el respeto a los derechos humanos.
Entonces, no estamos hablando de un idioma que nadie conoce, al contrario, nos pertenecen a todos y debemos luchar todos unidos para que esto no ocurra más en ningún país, no en Venezuela solo, en ningún país de la região. Mas o posicionamento que vocês querem é apenas político, que os outros países denunciem o que está acontecendo na Venezuela, é isso? Es una denuncia no política, es una denuncia en contra de la violación sistemática de los derechos humanos. Mas é uma manifestação, é isso. Quer dizer, não inclui, Não é uma ação concreta. não inclui Não a sanções. sanção econômica. Un pronunciamiento claro y preciso. Sanções não, neste momento. Fernando. Sanções não. Eso es particular de cada país y yo ahí no puedo opinar. Lilian, a gente tem visto nesses governos alinhados com o bolivarianismo uma vontade imensa dos governantes de se agarrarem ao poder. Por exemplo, na Bolívia, Evo Morales buscou, violando a Constituição, um terceiro mandato. Rafael Correa buscou a reeleição indefinida. Cristina Kirchner também pensou nisso. Na Venezuela, a reeleição indefinida já é uma realidade. Hoje, as pesquisas na Venezuela mostram claramente que a oposição ganharia uma eleição. Você acredita que, quando chegarem as eleições na Venezuela, o governo Maduro vai entregar o poder, vai soltar o poder, vai conseguir passar isso adiante? Vai engolir a derrota. Vai engolir a derrota? El pueblo manda en democracia y nosotros tenemos que rescatar la democracia. Y el pueblo va a ganar. El pueblo de Venezuela va a rescatar sus derechos y su democracia. Y en ese momento, pues va a tener que reconocer el triunfo de la oposición, que es el triunfo del pueblo de Venezuela. A roda livre. Es difícil, claro que es muy difícil. En un régimen totalitario esto pareciera muy difícil, pero lo tenemos que lograr. Você acredita que as eleições parlamentares esse ano vão ser justas e livres ou é necessário um grande contingente de observadores internacionais, alguma coisa para asegurar? Es fundamental observación internacional calificada, pues hoy los poderes públicos en mi país están secuestrados y dominados y controlados por una sola persona que es Maduro. No hay autonomía de los poderes públicos y uno de esos poderes es el electoral, el poder electoral, el CNE. Confiamos en el pueblo de Venezuela, confiamos en el voto, confiamos en la democracia, en ir a votar y sabemos que ese voto hoy pide cambio y vamos a ganar. Ahora necesitamos unas elecciones libres y transparentes y para eso necesitamos que la UNASUR vaya a Venezuela junto con observación internacional calificada de nuestros hermanos de la región que se vengan con nosotros, de Brasil, de Chile, de Perú, que nos acompañen en esta observación internacional que la UNASUR debe aceptar, parte de lo que nosotros estamos logrando, pidiendo, con muchas reuniones y con mucha responsabilidad y mucha humildad lo pedimos para que el pueblo venezolano se sienta en confianza de ir a votar y de que su voto sea contado. Lilian, no bloco anterior você disse que além de casada com Leopoldo Lopes, você é casada com a Venezuela. Mas uma característica nos anos anteriores também na Venezuela é que, infelizmente, dada essa realidade tão difícil, tão dura na Venezuela, muita gente não tem esse compromisso. Muitos venezuelanos têm ido embora do país. O que se tem visto ao longo desses anos também, assim, principalmente assim, uma fuga de cérebros do país, de profissionais, de médicos, de acadêmicos, de engenheiros, de pessoas que não veem mais futuro na Venezuela. Assim, imaginemos que assim, daqui a alguns anos finalmente acaba essa fase do chavismo e do governo Maduro e a oposição realmente ganha a eleição. Como seria assumir um país em que tanta gente capaz fugiu do país? Con voluntad política, con mucha fuerza y voluntad política, no terrorismo de Estado, no violencia, no violación a los derechos humanos. Esto también lo hablo mucho con Leopoldo. Y hace falta voluntad política, amor por tu patria. Y nosotros queremos que todos esos venezolanos regresen porque los vamos a necesitar. Y quiero además resaltar que yo estoy aquí en Brasil gracias a esos venezolanos que están fuera del país.
porque ellos son los que nos apoyan nuestras giras. Gracias a todos esos venezolanos, algunos de ellos por supuesto, creen en nuestra lucha, creen en Leopoldo López, creen en nuestra oposición, creen en nuestra defensa por los derechos humanos, nos contactan y nos dicen que están a la orden para ayudarnos. Y son ellos quienes cubren nuestros gastos en esta gira internacional que hemos hecho desde hace ya 1 año y 3 meses. Línia, você falou, voltando um pouco ao tema das eleições, apesar do Conselho Nacional Eleitoral ser presidido por uma reitora ligada ao chavismo, a Tibissá Lucena, o resultado da eleição de 2013 foi até inesperadamente apertado. Você teve uma margem muito pequena de vantagem para o presidente Maduro em relação à votação do Henrique Capriles. Piorou a situação, então, do CNE para a eleição desse ano. As condições em que o CNE toma suas decisões pioraram? Vocês enxergam? A mesa da Unidade Democrática enxerga que houve uma piora e, por isso, ela pede um reforço na observação internacional, que é uma observação convocada pela própria Moody, porque oficialmente ela não pode ser feita, ou vocês querem manter o patamar que havia em 2013 de observação, porque o CNE continua o mesmo? Eu queria saber basicamente isso. O CNE piorou? Assim, o CNE está mais profundamente ligado ao chavismo esse ano ou continua igual a 2013? Es igual, es un poder electoral que lo controla el Estado venezolano y recibe órdenes del Estado venezolano. Y la última elección quedaron muchas dudas. Se pidió conteo y no se abrieron las cajas. Nunca se contaron los votos. O sea, hay mucha duda. Es ilegítimo de origen y es ilegítimo por ineficiencia. Maduro hoy es ilegítimo además por la ineficiencia, por los problemas que vive día a día el venezolano. Por eso es tan importante lo de la observación internacional calificada. Es la UNASUR con un grupo calificado. Es muy importante. Ainda falando desse tema que é muito importante, Lilian, meados da década passada, numa dessas muitas eleições que a Venezuela tem tido e referendos, houve uma distribuição de listas de como as pessoas votaram. Foi num referendo em que surgiu uma lista, circulou uma lista das pessoas que votaram contra o Chávez, votaram a favor da revogação do mandato dele. Algumas pessoas acham que perderam seus empregos, perderam contratos por causa disso. Esse tipo de coisa continua acontecendo na Venezuela? Vocês confiam no sigilo do voto ou não? E, aliás, isso foi uma coisa que levou a um boicote, né, da oposição naquele momento, que ficou sem representação na Assembleia. Então, isso foi uma experiência muito traumática. Confiar ou não no processo eleitoral é uma questão chave para vocês, né? E aí houve uma autocrítica, depois, mais adiante, a oposição voltou a participar das eleições. Hoje, vocês, como é que vocês ficam? Participam de eleições, confiam no sistema ou não? Laurival, otra vez nos vamos al pasado y aprendemos del pasado. El no ir a elección es un error. Vamos a ir a la elección, pero sí vamos a buscar confianza en esa elección. Y ese es el trabajo que se está haciendo desde Venezuela y por alrededor del mundo. Estamos pidiendo de una manera muy consecuente y constante la observación internacional. Sí debemos ir a la elección, porque no hay otra forma de salir del desastre que vive Venezuela sino es de una forma constitucional, pacífica y democrática. Esto es muy importante. Ahora, ¿es difícil? Sí, es difícil. ¿No hay confianza? Claro que no hay confianza. ¿Cómo va a haber confianza si te exigen además que para comprar comida hoy pongas la huella y queda registrada tu huella en el automercado? A mí hace un mes, para entrar a Ramo Verde, me querían obligar a firmar una lista. Si no firmas, no pasas a ver a Leopoldo. Yo le dije, yo no voy a firmar. No, es que entonces no, te quito la visita. Bueno, quítamela, pero yo no voy a firmar. Y así amenazan a tanta gente y la gente firma. Porque ¿qué va a hacer la gente? Bueno, déjame firmar. Y son listas y listas y siguen presionando. Eso es una persecución. Lo que hay en Venezuela es una persecución, es una amenaza, eso es una violación a nuestros derechos. El libre tránsito, el libre pensamiento. Te obligan a poner tu huella, te obligan a firmar. ¿Por qué? ¿Te obligan a ponerte una franela roja? No. Nosotros nos vestimos como queremos y nos vestimos con progreso. Nos vestimos de blanco porque queremos paz. Y sigue pasando esto. Y tenemos que luchar contra eso. Y tenemos que denunciar esto que pasa para que no pase más.
Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com a oposicionista venezuelana Lilian Tintori. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com Lilian Tintori. Lilian, me parece muito claro qual é o projeto político da oposição venezuelana depois da chegada, da reconquista do poder. Democracia, Estado democrático de direito, respeito aos direitos humanos, etc. Agora, qual é o projeto econômico, ou o esboço de projeto econômico que tem a oposição, já que, voltando ao poder, ela vai lidar com uma das crises mais agudas da história da Venezuela? Existe algum projeto? Sí, la mejor Venezuela se llama. Son 3 ejes: paz, bienestar y progreso. En el progreso está la parte económica, que además Leopoldo ha trabajado por años mucho en este proyecto país que comparte la oposición, y este proyecto país que Leopoldo en estos últimos meses ha escrito mucho en su celda, y estos documentos se los llevan. Y en ese proyecto económico tenemos que hablar del petróleo. Venezuela es uno de los países que tiene la más grande reserva de petróleo del mundo, y Venezuela hoy está prácticamente quebrada. La empresa petrolera PDVSA la han destrozado. Pelo uso político do petróleo. Sí, y eso tiene que cambiar. Venezuela es un país rico con gente pobre. Venezuela tiene que ser un país rico para su gente y para la región, porque sí ha sido Venezuela un país generoso, que va a seguir siendo siempre. Esto es muy importante. Leopoldo siempre me lo dice. Siempre vamos a ser un país generoso, porque además somos del mapa, pues la entrada a Sudamérica. Y todo lo que pasa en Venezuela repica en la región. No solamente con el petróleo, hay todo un proyecto que se llama Hecho en Venezuela, que nosotros podamos comer comida hecha en Venezuela, que podamos vestirnos con ropa hecha en Venezuela. Eso todo se ha perdido y hay que rescatarlo y hay que darle trabajo a tanta gente que hoy no tiene empleo. Y todo está en un proyecto, así como está el proyecto de seguridad, que va por varias fases. Eso todo existe y hay muchísimas ganas, lo más importante, de implementarlo, de ejecutarlo. ¿Que va a ser difícil? Sí va a ser difícil, pero hay que trabajar, hay que dar la cara y hay que estar dispuestos para salvar a nuestro país. Patrícia. Lilian, você tem várias empreiteiras brasileiras, entre elas a Odebrecht, que ganharam muito espaço na Venezuela, especialmente no governo Chávez, e governo Lula e governo Dilma. Você acha que essas empreiteiras têm uma influência, um impacto positivo na Venezuela? Construtoras como Odebrecht, Camargo Correia, elas têm uma influência positiva na Venezuela? Elas têm um impacto positivo? Pienso que lo que haya entre países de la región siempre es bienvenido, siempre y cuando haya una clara política de progreso. Na verdade, são empresas privadas, brasileiras prestando serviço para o governo venezuelano. Que você fala das empreiteiras envolvidas no escândalo da Petrobras, é isso? Que você... Também, no caso. Repito, siempre y cuando sea legal, constitucional y haya un control legal de estas empresas, no importa en qué país ni de cuál vengan, si es de la región, que se cumpla la Constitución, que se cumpla la legalidad, bienvenidas sean. Lilian, você é da área da educação. E a educação foi muito transformada pelo chavismo, né? Houve uma ideologização muito forte, um dogmatismo muito forte, uma marxização e essa coisa bolivariana que ele inventou, né? Realmente transformou a educação e isso, estamos falando de uma geração inteira, né? De jovens que receberam becas, né? Bolsas
dinheiro, existe todo um aparato, né, estatal sustentando professores, estudantes que vivem dessa doutrinação, né? Como é que você vislumbra essa mudança, né? Havendo então essa transição e tal, vamos ter que formar novos professores para a Venezuela, você não acha? Hay que formar, hay que educar con mucho trabajo y constancia y hay que estar dispuestos para eso. Sí, es muy difícil y es una generación, como dices, ese militar que disparó a Cliver Roa, un niño de 14 años, es un militar que lo único que conoce es lo que oye en su militancia del chavismo. Y no es correcto, el país está mal y los jóvenes están viendo que el país está mal y buscan irse porque no hay oportunidades de trabajo ni estabilidad física en Venezuela y se van y tantos se han ido. Nosotros tenemos un gran trabajo. Es muy difícil poder expresar, educar. Hoy los canales de Estado están controlados y lo que muestran es propaganda política. La Constitución la usan como propaganda, no la cumplen. Es muy difícil, es muy triste. Por eso estamos en Brasil. No podemos solos. Por eso estamos aquí en la región, porque necesitamos ayuda. Sí hay que educar, pero yo tengo una gran esperanza porque he vivido muy de cerca lo que es la justicia en Venezuela, que es injusta. He vivido las largas colas allá en la corte, he vivido mucho contacto con los militares en la cárcel militar de Ramo Verde y he vivido mucho contacto con los que trabajan en los poderes públicos. Son más de 6 millones de personas las que trabajan en los poderes públicos y te puedo decir que muchos de los que trabajan ahí quieren un cambio, quieren un mejor país, porque padecen de lo mismo que padezco yo y que padece otra madre venezolana. No consiguen alimentos básicos, no consiguen medicinas para nuestros hijos, no tienen sus servicios, van a ver a un hospital y no hay ni una camilla para recibir al enfermo y tienen miedo igual que nosotros porque los roban igual, los secuestran o les pegan un tiro por la inseguridad que hay. No es un sector, no, ya es en toda Venezuela esta inseguridad y ellos son parte de esto. Nosotros cuando salimos de la audiencia en el juicio a las 4 de la mañana, ahí todo el mundo sale asustado. Los abogados, la juez, la fiscal, todo el mundo sale, Dios mío, protégeme, porque hay miedo, porque no hay un Estado de Derecho. Entonces yo sí siento que hay más de las personas que aparecen en las encuestas quieren un cambio. Y lo tenemos que lograr, pero necesitamos ayuda. Fernando e Todd completando a roda. Lília, me preocupa tema que é a presença cubana na Venezuela, né? E também a presença iraniana, as questões do terrorismo, a possibilidade de o terrorismo nascer na Venezuela e se espalhar pelo continente, talvez seja uma coisa meio alarmante, mas já existem opiniões que começam a abordar esse tema. Mas eu gostaria especificamente assim, como é que hoje a presença cubana, a presença iraniana na Venezuela? Nosotros creemos en el venezolano y realmente bienvenidos. Yo recuerdo cuando hablaba Chávez de los médicos cubanos. Bueno, qué maravilla que vengan médicos cubanos, pero hay una crisis de salud en Venezuela. No sé qué pasó con ese proyecto de salud que tanto hablaron. Hoy no hay medicamentos básicos. Imagínense para alguien diabético o para alguien enfermo de cáncer, no se puede curar. Y ahí recuerdo a Giordano, un cantautor venezolano queridísimo por el mundo entero. Giordano lloraba porque decía, yo me tengo que ir de Venezuela porque si no me voy a morir, porque aquí no me pueden tratar. Y Giordano se fue de Venezuela porque no había medicamentos para él. Pero él lloraba, no porque se tenía que ir, él lloraba porque él decía, yo me puedo ir. Pero tantos venezolanos que no se pueden ir, ¿qué pasa con ellos? Se mueren porque no hay medicamentos. Entonces siempre, igual que las empresas privadas, bienvenida a las relaciones, por supuesto, con otros países y más si vienen talentos de otros países, pero ¿dónde están los ejes? ¿Dónde está el proyecto país? ¿Dónde está la voluntad política? ¿Y dónde está el respeto al otro? Eso es lo más importante. Todd. Lília, o seu marido é um político importante, um opositor famoso, né, que se opôs ao governo Chávez e agora ao governo Maduro.
Mas exatamente pela importância dele, execrado publicamente pelo governo, etc. Mas eu imagino como político importante, ao longo desses anos, ele deve ter tido contatos pessoais com esses dois, tanto com Chávez como com Maduro. Houve esses contatos pessoais ao longo dos anos? O seu marido já contou de como foram essas conversas pessoais entre eles? No hubo. Não houve. Y es parte del problema. No hay conversación. Nem quando era prefeito? Fue una de las primeras preguntas que le hice a Leopoldo siendo alcalde. Le dije, ¿y tú trabajas con el gobernador y con el presidente? ¿Y tú trabajas con Chávez y lo conoces y te atiende? No. Hay una política directa a ir en contra de la oposición. Ellos han querido aplastar, eliminar a la oposición venezolana. María Corina Machado no puede salir del país, es diputada, le quitaron su curul. Ella debería estar aquí hablando y no puede porque no la dejan salir del país. Le quitaron el derecho de salir a hablar de su país a otro lugar. A nuestros líderes opositores los atacan. A Julio Bores lo están atacando. A Delsa Solórzano, para nombrar a algunos de los opositores que dan frente y que tienen años luchando, que son hermanos de lucha de Leopoldo. Lilian. Nunca hubo un contacto y Leopoldo lo pidió. Una vez Leopoldo llevó el plan de seguridad a Diosdado Cabello cuando era gobernador. Se lo recibieron en la oficina y nunca lo ejecutaron. El plan de seguridad, que estaba muy bien hecho y hay un libro de eso, se los puedo mandar luego, un libro del plan de seguridad. Nunca lo ejecutaron. Siempre hubo un rechazo, siempre hubo una confrontación, un odio directo a nuestros líderes de la oposición y continúa eso así porque hoy están presos. Hoy están silenciados, presos, amenazados de quitarle sus alcaldías o sus gobernadores a todavía los que tienen cargo público. Y es parte del problema. Nosotros no creemos en gobernar así. Nosotros sentimos que lo más importante es dialogar, sumar fuerzas, unidad, unión, trabajar en equipo. Lilian, nós estamos nos minutos finais do programa. Eu queria lembrar um fato e queria que você me esclarecesse uma dúvida que permeia essa conversa. Nós já tivemos aqui neste programa Maria Corina Machado, aliás, no momento em que tramavam a cassação do mandato dela. E ela se expressou com a mesma liberdade que você tem demonstrado aqui. E agora você está aqui conversando conosco, também com inteira liberdade. Nós gostaríamos, aliás, ele já foi convidado e será reiterado o convite, nós gostaríamos muito que o presidente Maduro estivesse aqui para tentar se defender. Eu acredito que ele não vai aceitar, mas nós insistimos. Esses são os registros que eu queria fazer. A pergunta é a seguinte: quando a Maria Corina vem para um programa desse, ou quando você vem para um programa assim, o que vocês dizem chega ao povo venezuelano de alguma maneira, ou a censura é feita com tal eficácia que nem o que é dito fora do país consegue chegar de alguma maneira aos leitores venezuelanos, que evidentemente são as maiores vítimas da censura, mais que os jornalistas. Llega por medio de nuestras redes sociales. Redes sociais. Nosotros replicamos todo lo que nosotros hacemos durante nuestro trabajo internacional en defensa de los derechos humanos vía Twitter, vía redes sociales. Os jornais ignoram e as TVs não podem noticiar. Quedan muy pocos que muestran la verdad, como es el periódico El Nacional y El Nuevo País, que hoy tienen una demanda. Están demandando a 3 medios de comunicación en Venezuela hoy. Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, está demandando a 3 medios de comunicación que han mostrado la verdad de forma imparcial. Sí estamos aislados, es muy difícil. Por eso agradecemos esta invitación, Augusto. Muchísimas gracias. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Todd Benson, do Lorival Santana, da Patrícia Campos Melo, do Felipe Corazza e do Fernando Tiburcio Penha. E também, evidentemente, do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanha até agora e, sobretudo, a Lilian Tintori. Nós todos
Somos democratas, evidentemente, conte conosco nessa tua luta, é uma luta de todos os que prezam a liberdade. Tomara que esse calvário aí, pessoal que você está vivendo termine logo e que a Venezuela volte aí ao grupo das nações democráticas, é o que todos queremos. Muito obrigado a você e boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.